lo que es la perspectiva de género, ¿no? Uh-huh. Bueno, primero que nada vamos a contarle a la gente que venís de la organización La Colectiva. No sé si querés resumidamente contarnos un poquito de qué es La Colectiva, sobre qué temas trabajan, cuál es más o menos resumidamente su historia. Mira, creo que hay una frase que sintetiza lo que es La Colectiva. La Colectiva es una organización que estamos en distintos lugares del país y hay una frase que nos expresa que para nosotros la política es luchar por la felicidad de todos y todas. Ah, muy buena esa frase. Así que creo que eso nos presenta muy bien y no hace falta mucho más. Me gustó porque generalmente la política está más bien asociada con, lamentablemente, con términos más negativos. Entonces está bueno reverla un poquito para atrás, que en realidad es para trabajar para el bienestar común. Totalmente, y aparte que cuando hablamos de justicia social, nosotros le vinculamos directamente con la felicidad del pueblo. Uh-huh. Sin justicia social no hay posibilidad de que nos encontremos en igualdad de condiciones, por lo tanto no hay posibilidades de construir una felicidad que nos haga fuertes, uh-huh, ¿no? que nos ayude a proyectarnos, a seguir, a construir pensarnos en libertad. Todo eso me parece que es muy fuerte, eso, poder proyectarnos en libertad. Bueno, en el día de hoy venís específicamente para compartir y guiar un taller sobre perspectiva de género aquí en nuestro espacio, en el Centro Social y Cultural en el Semillero. Y me gustaría que nos compartas a ver por qué pensás que es importante el tener este tipo de espacios para pensarnos entre compañeras, compañeros y vecinos, etcétera. Mira, básicamente porque, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación y creo que hay muchas expectativas, ya me estoy poniendo nerviosa, mira, me estoy poniendo nerviosa. Relájate, Nacha, que estamos entre amigas. No, porque me parece que recién charlando con las chicas afuera y algunas me decían, ay, es que nosotras es como que no sabemos nada, tenemos tanto por aprender. Y en realidad es que sabemos un montón porque lo vivimos todos los días. El machismo que vivimos, lo vivimos todas y todos, todo el tiempo. Por lo tanto, creo que más que yo venir a contarles algo como muy novedoso, sí creo que es necesario este tipo de encuentros para organizar la información que tenemos. Y sobre todo la información, hablando de información no de lo teórico, sino o de la cuestión conceptual. ¿Qué es el machismo? ¿Qué es el feminismo? ¿Qué es el patriarcado? Son todas cosas que está bueno que las pongamos en palabras y que teoricemos un poco, pero sí está bueno rescatar la información corporal que tenemos cada una de nosotras. Digamos, cuando hablamos de machismo, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa en el cuerpo? ¿En qué cosas nos condiciona? ¿En qué cosas no nos condiciona? ¿Cómo lo vivimos? ¿Qué padecemos? ¿Qué no? Así que bueno, eso creo que tiene la riqueza de este tipo de encuentros y nosotras desde la colectiva intentamos aportar a todas las organizaciones populares a poder generar encuentros donde organizar toda esa información que tenemos y aportar nuestro recorrido que es rico porque es colectivo y porque se nutre de la vida de un montón de gente. Así que, bueno, eso. Sí, a nosotras en primera instancia nos parecía también importante como clarificar sobre ciertos conceptos, ¿no? De qué hablamos cuando hablamos de violencia de género, de qué hablamos cuando decimos que el machismo mata, porque suele pasar que por ahí no se busca atacar ni señalar a nadie, se busca echar luz y clarificar sobre ciertos conceptos que por ahí a veces los recibimos equivocadamente o los entendemos equivocadamente, o uno entiende una cosa y otro entiende otra. Entonces está bueno por ahí unificar los criterios, digamos, ¿no? A ver, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ciertos temas? Sí, totalmente. Y no es tan complejo de explicar. O sea, el patriarcado es el gobierno del padre. Punto. Con todo lo que eso significa, digamos, y con el rol que se le asigna al varón en esta cuestión de un padre. ¿Un padre de qué tipo? Un padre bastante autoritario,
un padre que obliga a hacer lo que él quiere, un padre, ¿no? O sea, una figura de un padre que no significa que sea el que reproduce el 100% de la sociedad, pero sí en el que estamos atravesados. El patriarcado es como el sistema, digamos, en que nos organiza y que nos hace mal. O sea, vos decías, el machismo mata, es porque durante mucho tiempo se vinculó a enfermedades mentales, se culpabilizó a las adicciones, al alcohol, a la droga, a qué sé yo, a la violencia de los varones sobre las mujeres. Y en realidad es este patriarcado que se nos hace carne y en donde se considera y se da como por sentado de que hay alguien que va a decidir por la vida del otro. Y ese alguien es un varón y ese otro es una mujer. Entonces, por eso nosotras decimos mucho siempre, y creo que todo el movimiento de mujeres lo dice, que el machismo mata, porque es ese machismo hecho carne en el cuerpo de un varón que se apropia de la vida de una mujer. Sí, pequeños micromachismos que tenemos totalmente incorporados y naturalizados en nuestra cotidianeidad y en nuestro hacer diario, y que la expresión más terrible es un femicidio, ¿verdad? Pero vos también hablabas de la otra vez, cuando hablábamos en la entrevista telefónica, de deconstruir o desnaturalizar. Me gustaría que por ahí nos expliques o desarrolles un poquito de qué hablamos con esto de deconstruir para volver a construir. Y nosotros tenemos como muy incorporado, o sea, pensemos que el machismo es la construcción cultural o la expresión cultural de este patriarcado, digamos, ¿no? De este gobierno del padre. Entonces se manifiesta de diversas maneras, pero nosotros desde que nacemos es como que los roles, tanto el rol de la mujer como el del varón, están tan marcados y son tan fuertes que esos son los famosos estereotipos, ¿no? Que son los roles que se le asigna a la mujer. La mujer debe, primero, de que estamos asignadas para los roles domésticos, para el adentro, digamos, y los varones están asignados para todos los roles, para el afuera, digamos, para la participación pública, digamos, para la vida pública. Por lo tanto, eso ya nos ubica en lugares distintos. Entonces, ¿qué pasa cuando las mujeres queremos participar de esa vida pública? Que de hecho hemos avanzado muchísimo, que hoy estamos hablando de un cupo, por ejemplo, del 50 y 50 en los ámbitos legislativos, qué sé yo, no estamos hablando de hace 100 años, pero sin embargo nos encontramos en el andar con muchísimas situaciones que son difíciles. Imagínate, nosotras las mujeres nacemos y nos dan desde los juegos, desde los colores, o sea, nos dan la muñeca, nos dan el rosa, nos dan la escobita. ¿La qué? La escobita, digo. La escobita, la cocinita, el rinconcito de la casa, la camita, todo para pensar, para el cuidado, digamos, de la familia de la que ya estamos obligadas a tener. Sí. Y el varón le damos la pelota, le damos todos los juegos, los autitos, la carpintería, le damos, bueno, todo eso, y además le damos toda la posibilidad de que salga corriendo, se ensucie, juegue, salte, ría, sea libre. O sea, no es menor, digamos, eso, que se da mucho en la primera infancia y que eso reproducimos como todo el tiempo sin darnos cuenta. Desde desnaturalizar, me parece que es eso, es poder poner en cuestión la forma en que vivimos y no temer a eso, digamos, que no nos dé miedo la libertad, que no nos dé miedo la posibilidad de pensarnos libres y sobre todo libres de elegir lo que querramos ser y cómo lo queremos expresar y de qué manera, con quiénes. Sí, la libertad, el concepto de eso, de ganar libertades.
Estamos en una radio comunitaria, entonces te voy a preguntar también al respecto de la construcción de los medios de comunicación en todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? De los roles, de los estereotipos, desde el consumo, desde los contenidos, quizás de una telenovela o desde las publicidades. ¿Qué rol juegan los medios de comunicación en toda esta construcción? Y los medios de comunicación masivos, festejo, bueno, obviamente que creo que al igual que ustedes hemos estado en todas las instancias en donde se discutió la ley de medios, en donde dimos batalla y hicimos un montón de cosas para que se abrieran muchos medios comunitarios, porque eso significa para nosotros la diversidad de voces. Cuando los medios masivos de comunicación o los medios hegemónicos, digamos, hacen lo que hacen, o sea, justamente lo que están haciendo es ejerciendo el poder total y absoluto y reproducen todo esto que estamos hablando. O sea, los programas de televisión en los medios masivos hegemónicos de comunicación son terribles desde todo punto de vista. Desde el uso y abuso que se hace de la figura de la mujer totalmente estereotipada, cosificada, o sea, se le ve la cola, las lolas, lo tenemos a Tinelli, lo tenemos, qué sé yo. Sí, todas las publicidades y las telenovelas apuntan siempre hacia... Tal cual, pero hay algunos que son como extremos ya y que pareciera que son los que más se consumen, digamos, los que más ve la gente. Entonces pareciera que todos fuéramos lo mismo y en realidad no somos todos lo mismo, o sea, porque por abajo pasan un montón de cosas y hay un montón de gente que intentamos todos los días vivir de otra manera y llevar prácticas totalmente distintas a esas. Lo que sí es eso, para nosotros, bueno, tienen como son muy nocivos a la hora de poder pensarnos en libertad, justamente. Sí, es una batalla bastante dura la que nos toca en ese terreno, porque es un trabajito muy de hormiga contra quizás medios hegemónicos, como decís, como algo que llega mucho más masiva, un mensaje que llega mucho más masivamente. Totalmente. A muchas más personas. Pero también es cierto que ese trabajo de hormiga, cuando yo hablo de los medios hegemónicos de comunicación y qué sé yo, nunca dejo de pensar en que hay millones de hormigas, ¿sí? Que hacemos todos los días algo distinto y que gracias a todas esas hormigas se dieron un montón de situaciones y de leyes en este país que hicieron posible otro tipo de experiencias, ¿no? De experiencias que tienen que ver con lo comunitario, que tienen que ver con la ampliación de derechos y que tienen que ver con las libertades y poder pensar la vida desde eso, desde el amor y desde los vínculos saludables, ¿no? Me parece que... Sí, exactamente. Ale, te invito, ¿tenés alguna pregunta ahí para la Nacha? Sí, Nacha, nosotras estuvimos en el Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario y supimos que también ustedes estuvieron, no nos pudimos encontrar, pero bueno, el encuentro con vos, con la Pablo, sí. Nosotras nos encontramos. Y bueno, hubieron más de 70,000 mujeres, creo que el encuentro está creciendo cada vez más y eso se debe al despertar de las mujeres, ¿no? A diferentes tipos de violencia, de machismo, de patriarcado, como hablábamos, ¿no? Y bueno, y también aquí en el programa de los martes, Mujeres al Encuentro, estuvimos ahí trayendo un poco de las mujeres zapatistas, mujeres organizadas en Guatemala, en Bolivia, de los pueblos originarios, y también se da eso, ¿no? Que las mujeres se ven en una diferencia de oportunidades dentro de sus pueblos y también se organizan, se juntan. Y bueno, a eso me voy, ¿no? A que la importancia de que las mujeres nos juntemos, ¿no? Nos juntemos. Y también salía la pregunta en diferentes personas que por qué solo se tienen que juntar las mujeres y no incluir a los varones en ciertos ámbitos. Yo te hago la pregunta así un poquito a vos para que también nos aclares un poco esto, ¿no? Mira, justo hablábamos con las chicas, en realidad en los movimientos sociales siempre surgieron ante necesidades concretas, digamos. Los sindicatos surgieron porque los trabajadores necesitaban pelear por sus derechos organizadamente y ganar derechos, digamos, porque estaban en condiciones jodidas, digamos, de trabajo. Con las mujeres pasa lo mismo. Nosotras somos dentro de este sistema quienes reproducimos
o quienes sostenemos la reproducción de todo el sistema, digamos, porque este rol que nos asignaron doméstico, de cuidado, del ama de casa, ¿no?, entre comillas, nos hicieron creer que éramos amas, que gobernábamos algo porque necesitaban de que gobernáramos esa domesticidad, digamos, para que los hombres tuvieran las condiciones dignas para salir a trabajar y dedicarle lo mejor de su tiempo y de su vida para que trabajaran en las fábricas o en los lugares de trabajo, digamos, en las mejores condiciones. Por lo tanto, las mujeres venimos de estar primero totalmente divididas cada una en su casa, históricamente, ¿no? Uh-huh. Estoy hablando no de ahora. Cada una en su casa, cuidando de sus espacios, del rol que le fue asignado. Y con una necesidad muy grande de poder vivenciar otras instancias. Entonces, cuando salimos de ese adentro, el que nos fue asignado, nos encontramos con realidades con las cuales sí o sí tenemos que compartir con nuestras pares, para poder desandar, para poder sentirnos fuertes, sentirnos capaces de identificarte con otra, identificarnos, uh-huh. Poder hasta animarnos a hablar, animarnos a escucharnos, animarnos a decir, a expresarnos. Entonces, esas instancias de mujeres que algunos le llaman empoderamiento, otros le llamamos la participación popular de las mujeres, otros le llaman círculo de mujeres, pongámosle el nombre que querramos, son espacios de encuentro en donde poder hacernos fuertes de toda esta carga histórica que nos ha debilitado. Entonces, sí es necesario reunirnos nosotras, y sí es necesario acordar entre nosotras, y no porque entendamos a nuestros varones enemigos, ¿no? Los entendemos pares, y justamente por entender los pares es que creo que todos tienen las condiciones para entender esa necesidad tan básica que tenemos de eso, de encontrar puntos de encuentro, desde dónde partir. Y porque partimos casi todas de una realidad muy parecida, que es justamente los lugares que nos fueron asignados, que más allá que los vivenciemos más o menos cada una de nosotras, está como en nuestra esencia cultural, digamos, en nuestra historia. Así que yo creo que sí, que es muy necesario poder hablar. Necesitamos muchos espacios. Los espacios de mujeres muchas de las veces se vuelven muy catárticos, ¿sí? O sea, mucho de exponer qué nos pasa, cómo lo vivimos. Y hay situaciones en las que no encontráramos respuesta, cuando en realidad la respuesta no parte de una debilidad individual nuestra, ¿no? Muchas veces, recién le decía a las chicas que pareciera que cuando queremos participar de la vida política y social, nos dicen, bueno, pero vos, o sea, si lloras en una reunión, bueno, vos no decís que sos feminista, vos te tenés que hacer macha. No. Vos te tenés que hacer macha. O sea, te tenés que hacer hombre. Entonces, la masculinización en la vida política y social se da también, se da en nosotras, en la búsqueda de participar, porque nos cuesta mucho encontrar las formas porque no nos han sido enseñadas. No las tenemos aprendidas. Nadie nos vino a decir cómo hacer para, qué sé yo, hablar. Por ejemplo, hablar públicamente, en público, en una ronda, en una asamblea, es mucho más simple para un varón que para una mujer. Mucho más simple. Y no porque las mujeres no tengamos ni aguante, no tengamos la misma resistencia, la misma capacidad de análisis, no tenemos la práctica. No tenemos esa práctica y no tenemos la historia de haber sido estimuladas para tal función. Entonces ha quedado relegada para los varones y nosotras quedamos como siempre dudando de lo que vamos a decir, de que no, de que si hay que decirlo, hay que decirlo con una firmeza, que es el rol asignado a los varones, que tienen que ser fuertes, seguros, firmes,
no dudar nunca, no llorar, no debilitarse, no aflojar, no. Entonces, eso, o sea, nosotras sí desde la colectiva trabajamos mucho el tema de cómo incorporar la sensibilidad a nuestra construcción política, porque creemos que nos humaniza y porque creemos que nos hace esencialmente mujeres que queremos formar parte de los ámbitos políticos y de decisión, que queremos opinar, que queremos actuar, que queremos construir, pero queremos ser lo que somos, cada una. La diferencia, igualdad en la diversidad y en la diferencia, totalmente, ¿no? Ser pares, cada uno con sus particularidades. Totalmente. El varón que llora no es un maricón, la mujer no necesita ser macha en sus expresiones, ¿no? Respetar las particularidades de cada uno. Totalmente. Y bueno, y ahí también esta cuestión de la diversidad, cuánto nos enriquece ser distintos y distintas, cuánto nos enriquece a cualquier experiencia comunitaria, social, política, en un centro vecinal, en una escuela o en una cooperadora o en un centro cultural o en una radio comunitaria. Pero bueno, es como que también este sistema hecho de que todo funcione en los carriles ordenadamente para que todo funcione. Para Entonces, que nadie se salga del caminito, digamos, queriendo proponer otras formas diferentes, digamos, ¿no? Sí, y sobre todo para que la maquinaria de la explotación del hombre por el hombre sea como un relojito, ¿no? Que fundamentalmente el objetivo es ese, ¿no? De toda esta maquinaria de dominación es la explotación. Lamentablemente, la lectura es esa. No sé si mis compañeras quieren preguntar algo más, Ale. Sí, yo en realidad te quería preguntar sobre una palabra, un término que ha hecho mucho ruido, siempre ha hecho ruido en la historia también, me parece, la palabra feminismo, ¿no? Ajá. Nosotros tenemos un programa que ya te dije, Mujeres al Encuentro, y nosotras, o sea, siempre arrancamos con que es un programa feminista desde la radio comunitaria El Brote. Y en realidad, o sea, esa palabra como que hace mucho ruido en hombres y en mujeres, ¿no? Que como que un poco suena como un ataque al hombre, y en realidad, o sea, para nosotras significa que es como una lucha para la igualdad, ¿no? Para la igualdad de justicia, de derechos. Entonces, bueno, un poco así de tus palabras, ¿qué nos puedes ahí aclarar sobre? Mira, para nosotros el feminismo es un movimiento social, cultural y político que encontramos las mujeres para lo que estás diciendo vos. O sea, gracias al feminismo y a nuestra historia feminista y a todas las mujeres que se posicionaron desde ese lugar, hoy votamos. Gracias a esa historia hoy tenemos participación política las mujeres directa. Gracias a esa historia hoy podemos cuestionarnos. Tenemos un encuentro donde participan miles y miles de mujeres. Hemos salido de un montón de roles, ¿no? que hemos estado casi obligadas a estar. Y estamos transitando una búsqueda. Para mí, nosotras creemos que el feminismo es eso, es una herramienta o la posibilidad de una búsqueda de una sociedad con justicia social. O sea, nosotros decimos, no hay justicia social sin feminismo. O sea, no hay posibilidades de luchar en contra de las injusticias si dejamos de lado el feminismo, si dejamos de lado a nosotras, si nos dejamos de lado a las mujeres, digamos. No hay posibilidad. Así que el feminismo no viene a poner una pata en la cabeza de los varones, al contrario. O sea, hablamos de inclusión y hablamos de eso, de diversidad, de respeto, de amor. Y sí, creo que es eso. Una de las frases que se escuchaba en el encuentro y que nos gusta replicar aquí en el programa de mujeres es que cuando una mujer avanza, ningún hombre retrocede. Tal cual. Entonces, bueno, para entender que lo que estamos buscando no es ir en contra de nadie, sino a la par, para construir. Tal cual. Y vínculos más sanos también, ¿no? Formas de vincularnos que no sean enfrentados, que pareciera que es un partido de fútbol de uno contra otro, para nada. Estamos felices de tenerte acá, Nacha. Sí, yo también.
Es muy, muy interesante todo lo que estamos conversando, pero estamos... la Carito, sí. Perdón, es que tengo... Es que ya es medio tarde, Monitor y no son veo. las 13:11, pero bueno, vale la pena tener la Nacha acá y poder sacarnos todas las dudas también al aire, ¿no? O consultar o preguntar, porque sabemos que no son solamente nuestras las dudas, sino también de muchos oyentes, ¿no? Una de las cosas que escuchaba mientras hablabas es las formas, ¿no? El decir, el hacer, el comunicar tan amoroso que es necesario para poder llegar a los otros, ¿no? Y llegar a los hombres. Y digo los hombres y también algunas mujeres, otras mujeres también, porque así como hay ciertos prejuicios o malinterpretaciones con respecto al concepto de feminismo, también lo hay cuando hablamos de violencia, cuando hablamos de violencia de género, cuando también muchas veces escuchamos que hablan de violencia hacia los hombres y por qué no hay ni uno menos, ¿no? Y en estas formas del decir y desde el comunicar, por ejemplo, en particular desde esta radio, ¿cómo lo ves vos? ¿Cómo lo ve la colectiva? ¿Cómo lo analiza? ¿Y qué nos pueden compartir, digamos, desde el lugar del decir y del comunicar para que el mensaje llegue claro y llegue también de una forma amorosa? Mira, nosotros una de las consignas que no son consignas, ¿no? Yo lo que digo siempre, no son como frases tiradas al azar, sino que son la síntesis política de distintas experiencias. La Checha, nuestra compañera, dijo un día, y nosotros lo usamos mucho, que el machismo es el enemigo del pueblo. Y en realidad, teniendo en cuenta eso, o sea, primero es el enemigo, pero no es un enemigo externo. Nosotras, ponerle en cuestiones económicas, distinguimos muy bien quiénes nos quieren hacer daño, digamos, o quienes quieren quedarse con las riquezas de nuestro país, ¿no? Entonces está afuera, los fondos, buitres, qué sé yo, el FMI, no sé, todo lo de afuera. Las multinacionales, qué sé yo. Pero el machismo lo tenemos adentro, y lo tenemos adentro todos y todas. Entonces, muchas veces se responsabiliza solo a la mujer, por ejemplo, por criar varones machistas. O, bueno, ya desde el vamos, o sea, cuando hay responsabilidad compartida a la hora de criar un niño o una niña, responsabilidad compartida entre dos personas, entre tres, hay veces que hay abuelas, abuelos, padres, madres, dos padres o quienes sean, pero no es la responsabilidad de una sola mujer, digamos, de la mujer. Y aparte, esta cuestión de la reproducción de los modos violentos y qué sé yo, es una lucha que la tenemos que dar todos los días y en todos los ámbitos. Y no ponerlo afuera como que otras personas son machistas y nosotras no. Nosotros hablamos siempre en primera persona porque creemos de que si bien hemos dado gran batalla interna y todo el tiempo, siempre seguimos descubriendo vicios que tenemos, opiniones, y que las seguimos corrigiendo y que seguimos pensando cosas y repensándonos. Entonces me parece que lo que también esta cuestión del machismo y la violencia, digamos, que reproduce es justamente por la rigidez en la que nos han hecho caminar, digamos. Esto de los carriles, de que vos caminás por acá, los varones por acá, las mujeres por acá, y le dan, y desde este lugar, y si te salís un poco, te castiga, y bueno, así que me parece eso, digamos, de que esa violencia la podemos trabajar, tratar, erradicar, siempre y cuando nos hagamos cargo como sociedad de que tenemos que darle batalla al machismo muy fuerte, internamente, y eso, ni sin prejuicios, y con mucha decisión, digamos, con mucha decisión. Así que no sé si respondí tu pregunta. Creo que sí.
Sí, sin prejuicios, definitivamente hay que despojarse un poco de prejuicios y tener capacidad también de mirarse cada uno hacia adentro y para empezar a reconocer, a ver en qué reconozco yo, en mis actos, el machismo desde mí, después desde mi entorno, desde el grupo de trabajo, y para ir pensando cada vez más para afuera. Ale, ahora sí nos despedimos. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos vemos en un rato con ahí. Todos y todas las que quieren venir. A partir de las 3 de la tarde vamos a estar acá, las que tengan ganas de seguir compartiendo, conversando y pensándonos. No lo duden, vengan acá al semillero, vamos a estar compartiendo algún mate, algún té, algún café y algunas dinámicas y algunas charlas. Así que vénganse. Gracias, Nacha. Ay, gracias a ustedes. Nos despedimos nosotros hasta el viernes. Vamos a una musiquita y volvemos ahí con el cierre del Noti. عاش الصحراء حرة حتى ليس يوم اليوم